Bueno, para dar inicio a la exposición, les voy a presentar el expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo docente de pre y postgrado, director del Magíster en Educación Emocional, Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, Magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Posgrado, posgrado en Trastornos de la Personalidad, perspectivas actuales de la PUC, certificado en enseñanza superior y en, y en estrategia de enseñanza digital, además de ser director de varios diplomados de terapia cognitivo-conductual en ADIP. Bueno, le doy paso a Jonathan para que dé inicio la presentación. Docente. Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches a los colegas que están presentes. Gracias por estar en esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de la personalidad, ¿verdad? Y la primera gran pregunta que me gustaría hacerle a los que están presentes, ya, si es que me podrían decir, si es que ustedes han visto pacientes con trastorno de la personalidad, ¿ya? Si lo pueden responder en el chat, si es que al día de hoy, yo sé que de repente hay muchos estudiantes aquí conectados, eh, pero a veces siempre es bueno conocer la audiencia que tenemos. El Daniel dice que sí, muy bien, yo soy una, ¿ya? Sí, la María José Carvajal, sí, Margot, sí, paciente, sí, bien, bien, qué bueno. O sea, la mayoría tiene experiencia en trastornos de personalidad, ¿ya? Y bueno, y esto no es tan extraño porque claramente en la actualidad las prevalencias nos hacen ver de que los trastornos de personalidad han aumentado, ¿ya? Eso puede ser por diversas variables, por cierto. Una de ellas, a mi juicio, puede ser porque ahora lo evaluamos mejor, ¿ya? Que uno de los objetivos del curso que vamos a trabajar en trastornos de personalidad. Otro porque ya también los conocemos más también, ¿ya? Eh, Otro porque también nosotros como terapeutas estamos mucho más atentos a la presentación de los síntomas, ¿verdad? Y yo creo que ahí la terapia cognitiva conductual honestamente tiene una ventaja por sobre otros enfoques, ¿ya? Eh, y tiene que ver con el proceso un poquito riguroso de evaluación, de diagnóstico que hacemos. Y ahí efectivamente nos damos cuenta que mucha de la sintomatología que presenta este paciente que está consultando sospechosamente, como dice un humorista chileno, se tiende a repetir en el tiempo, ¿o no? ¿Le ha pasado eso en la consulta, no? Cuando usted está investigando, obviamente haciendo el diagnóstico de su paciente, y uno así como un meme, no sé si es que en México se dice lo mismo, en Colombia o en Venezuela, o en Perú se dice lo mismo, un meme así uno dice, chuta, sospechoso, ¿verdad? Así como, chuta, a los 15 años tuve ideación suicida, pensamientos suicidas, ¿verdad? ¿Ya? A los 18 años también, a los 21, a los 25, a los 36, o sea, no es algo aislado finalmente. Entonces es algo que se tiende a repetir en el tiempo, ¿ya? Y son pacientes en extremo complejo, ¿ya? Aunque la idea no es estigmatizarlo, por cierto, pero uno tiene que estar preparado para atenderlos, ¿ya? Y muchas veces, queridos colegas, entender que a veces, a pesar de aplicar las mejores técnicas, las mejores estrategias, este tipo de pacientes tienen una alta deserción del proceso terapéutico, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de actualizaciones contemporáneas en terapia cognitiva conductual para los trastornos de personalidad. En razón de esto, lo que voy a hablar el día de hoy es de TCC, ¿ya? Hablar de TCC no significa ningunear o bajar la relevancia de otras orientaciones psicológicas, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a centrar en eso, ¿ya? Yo creo que cada una de las orientaciones tiene sus fortalezas, por cierto, ¿ya? Yo he elegido como terapeuta ser cognitivo-conductual porque es un poco la que desde chiquitito, desde joven, me hizo mucho más sentido en la consulta y obviamente uno ve los cambios que tienen los pacientes, ¿ya? Dicho eso, obviamente nosotros tenemos que saber, en estricto rigor,
de que ahora que probablemente ustedes vieron que va a aparecer un nuevo DSM, ¿ya? De hecho, ahí algunos amenazan que probablemente, o sea, de aquí a 8 años más va a aparecer, por si acaso, ¿ya? Lo más relevante de eso es un poquito que tenemos que empezar a usar enfoques más flexibles, ¿verdad? Y centrarnos obviamente en estrategias más transdiagnósticas, ¿ya? Eh, Claramente un síntoma no se puede entender, obviamente, sin el contexto, ¿ya? Por lo tanto, las terapias basadas en proceso, que son terapias de tercera generación en la actualidad, están dando mucho que hablar, porque son estrategias mucho más flexibles y efectivamente ayudan al paciente de una manera mucho más profunda, ¿ya? Nosotros de verdad que sabemos en la actualidad que muchas revisiones sistemáticas con metaanálisis favorecen la evidencia científica de la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Sin embargo, ahí quisiera manifestarle algo más personal, y es que en estricto rigor nunca tenemos que dejar de mirar al paciente, ¿ya? O el usuario, o el consultante, como usted quiera llamarlo, por si acaso. Yo sé que hay visiones distintas al respecto y las respeto todas y cada una de ellas. Entonces, en definitiva, nunca tenemos que dejar de mirar al paciente, porque a veces efectivamente nos centramos harto en el diagnóstico, ¿verdad? Nos centramos harto en el síntoma, que es un poco lo que trae el paciente a nuestra consulta, por supuesto, ¿bien? Sin embargo, nunca dejar de mirar, obviamente, la historia del paciente, evidentemente, por qué este paciente viene ahora y no vino antes, de qué forma los procesos terapéuticos que a lo mejor él o ella tuvo anterior le aportaron, etcétera, etcétera, ¿ya? Y yo creo que aquí siempre los trastornos de personalidad, como les decía al principio de la conferencia hoy, es que tenemos que tomar en cuenta, obviamente, la gran cantidad a veces de recaídas que tiene el paciente, ¿ya? La gran, finalmente, cantidad de descompensaciones que tiene a lo largo de su vida, ¿ya? Como nosotros conocemos que estos trastornos son complejos porque en definitiva tienen una gran cantidad de síntomas, pero además tienen una gran comorbilidad, y eso es súper relevante entenderlo, son o terminan siendo un desafío clínico bien importante y también, ojo, terminan a nosotros como terapeutas desgastándonos de sobremanera, ¿ya? De hecho, yo podría contarles muchos casos de trastornos de personalidad, ¿ya? De hecho, un poco lo que vamos a hablar en el curso, pero en definitiva, quisiera decirles que a veces hay ciertas características que tienen estos trastornos que son propias de ellos, y por más que nosotros hagamos súper buen trabajo, vamos a tener igual abandono, vamos a igual tener posibilidad o riesgo, por ejemplo, de ser agredidos, ojo, nosotros como terapeutas, de ser agredidos de manera verbal o inclusive físicamente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que estos problemas de autorregulación eh, o problemas, obviamente, muchas veces de rigidez cognitiva, van a estar presentes en este paciente todo el proceso terapéutico, ¿ya? Por lo tanto, hay estrategias que yo recomiendo usar en ciertos periodos de tratamiento y otras que prefiero dejarlas un poquito más para adelante, ¿ya? Y en términos de eso, queridos colegas, miren lo interesante que es esto, que muchos artículos refieren que hay entre un 37 a un 80%, ojo, de posibilidad de abandono del tratamiento de los trastornos de personalidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno de los desafíos más importantes es la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Saber manejar la sintomatología, obviamente que no está quejando a este paciente, ojalá lo más rápidamente posible, ¿ya? Eh, y obviamente también vislumbrar un tratamiento muchas veces de largo aliento, ¿ya? Entonces, claramente, cuando estamos hablando de esto, tenemos que ir a la ciencia, ¿verdad? Y aquí les dejo bueno, las diapositivas después se las van a pasar, probablemente. Les dejo un muy buen metaanálisis, ¿ya? Siempre que ustedes, queridos colegas, quieran aprender algo, siempre busquen revisiones sistemáticas con metaanálisis, porque esos artículos son como un torpedo, ¿no? Como decimos en Chile, es un buen resumen, ¿ya? Y en este artículo, por ejemplo, que está ampliamente citado, ¿ya? Eh, Todas las estrategias cognitivas conductuales mejoran, sin lugar a dudas, obviamente, los trastornos de personalidad, ¿ya? Y aquí hacen un análisis finalmente de trastornos de personalidad con depresión. O sea, imagínense lo más complejo, ¿ya? Entonces aquí lo más relevante, ojo, de este artículo es que nos refiere que los tratamientos de trastornos de personalidad tienden a ser un poco más largos que otros trastornos, ¿ya?
De hecho, nosotros sabemos, queridos colegas, por ejemplo, cuando estamos atendiendo una depresión, por así decirlo, sola, que con 12 o 14 sesiones más o menos, el paciente ya debería estar relativamente bien con terapia cognitiva conductual. Sin embargo, en los trastornos de personalidad esto tiende a ser un poquito más largo. ¿Ya? Por lo mismo, tenemos que planificar, por cierto, las sesiones con mejor cuidado, ojo, y entender a veces que lamentablemente van a haber sesiones que nunca se van a hacer, ¿ya? Porque probablemente ahí los colegas, no sé si es que me pueden responder ahí en el chat, los colegas que ya han atendido trastornos de personalidad, muchas veces estamos de emergencia en emergencia, ¿ya? Parecemos, por ejemplo, a mí, yo me he quedado probablemente con cientos de sesiones planificadas de lo que iba a hacer este jueves, no sé, con un paciente, y llegó descompensado, ¿ya? O típica situación de mis pacientes con TLP, un trastorno límite de la personalidad, es precisamente eso, pues las desregulaciones emocionales y que lamentablemente de sesión a sesión a veces puede estar súper contenta, súper feliz, ¿ya? Y a la otra sesión ha pensado en suicidarse ya y el mundo no vale la pena, ¿ya? Cuando hablamos de la prevalencia de estos trastornos, hay como distintas como metodologías que se han medido. Algunos dicen que es alta, entre 10 al 10 al 13%. Yo considero que es alta, bueno, eso está en el DSM, ¿ya? Y en Latinoamérica, ¿ya? Tiende a ser mucho más baja, ¿ya? Probablemente, ojo, que nosotros, por ejemplo, en Chile un 2,1, en México un 6,1, ¿ya? No sé, en Colombia un 4,6, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí tenemos un grave problema porque en estricto rigor hay distintas metodologías, por ejemplo, que evalúan esto. Por ejemplo, en este estudio, yo tengo un colega colombiano, en estricto rigor no aplica pruebas psicométricas, sino que se centra un poquito más en pruebas de cribado, ¿ya? Entonces, es una aproximación un poquito no sé si más light, pero un poquito más superficial, por si acaso. Entonces, pero sí llama la atención, por ejemplo, en México. O sea, con un 6,1%, créame que es altísimo, ¿ya? En Chile parece ser que es más bajo. Ese es un dato del MinSal, por ejemplo, un 2,1, ¿ya? Pero ojo, para nuestra gran cantidad de poblaciones, obviamente estos casos claramente se han repetido, ¿ya? Lo que sí, ojo, llama mucho la atención también, probablemente que a ustedes les llame la atención, es que también los datos son bien antiguos. O sea, no tenemos en la actualidad evidencia, obviamente, así como fiel, que yo les diga, mira, aquí hay 3 artículos de prevalencia de trastorno de personalidad y esto es lo que es. No tenemos eso al día de hoy, ¿ya? Y menos en Latinoamérica. En Latinoamérica, los estudios de trastorno de personalidad es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque son muy complejos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque implica obviamente una gran cantidad de recursos, implica obviamente una gran cantidad obviamente de despliegue de personas para poder medir esto. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor nosotros podríamos referir, colegas, que de alguna otra forma los trastornos de personalidad yo les aseguro que han aumentado. Probablemente usted en su consulta se da cuenta que eso es así. ¿Ya? Y es tanto esto de que efectivamente cuando estamos de pronto atendiendo adolescentes, por ejemplo, me ha pasado varias veces esto, uno ya desde ahí empieza a observar obviamente esto sí. ¿Ya? Sé, por ejemplo, yo tengo una paciente que yo recuerdo haberla recibido cuando tenía como 15 años, ¿ya? En terapia. eh, Chuta, y de verdad que yo dije, no, esta paciente, esta chica, claramente tiene un trastorno de personalidad límite. ¿Ya? Sin embargo, como ustedes bien saben, en la actualidad no podemos diagnosticar trastornos de personalidad antes de los 18 años. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, el diagnóstico que hay entredicho, o sea, hablamos un poquito más de rasgos de personalidad límite, ¿verdad? Un poquito para hacerlo más concreto. Pero ya cuando la chica cumple 18 años, volvemos a hacer la evaluación y ya podemos confirmar fielmente que estamos frente a un trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces, aquí hay una cosa muy importante, porque los trastornos de personalidad finalmente, si bien nosotros los vamos a diagnosticar en la adultez, es muy probable que desde la infancia y la adolescencia nosotros vamos a observar ciertos rasgos. ¿Ya?
Y son rasgos muy, muchas veces muy acusados, o sea, en definitiva son rasgos muy particulares. ¿Ya? Entonces, uno como terapeuta claramente tiene esa intuición y uno dice, mira, esto no es tan habitual. O sea, no es tan habitual que un adolescente se corte tantas veces o intente suicidarse tantas veces o tenga tantos problemas, tantos conflictos en todos los contextos en que se mueve. O sea, puede ser que sí, un adolescente tenga un problema en un contexto X determinado, pero no en todos. Entonces ahí es cuando se empiezan a aprender la alarma. ¿Por qué? Porque en definitiva, aquellos pacientes que tienen trastorno de personalidad no se dan cuenta que tienen un trastorno de personalidad. ¿Ya? Y esa un elemento central en la clínica, porque en estricto rigor, chiquillo, cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, siempre el entorno es el que tiene el problema, ¿ya? Siempre son el resto el que tiene el problema, ¿ya? O sea, la gente me abandonó porque, no sé, ellas son malas, por ejemplo, ¿ya? No, mi novio el tóxico, por ejemplo, o él era el perverso, el narcisista, por ejemplo. Y uno se empieza a dar cuenta en la historia de esta paciente que chuta, que todas sus parejas, sus parejas, sus esposos eran todos narcisistas. ¿Ya? Entonces, eh, entonces sí, que pueden haber que sí, que los hombres somos más narcisistas, es verdad, pero que todos y cada uno de sus parejas sean narcisistas es sospechoso. Entonces, se tienden a repetir la historia, se tienden a repetir esas historias un poquito de sentirse mal, de no encajar, por ejemplo, de sentirse defraudado del entorno. Entonces ahí claramente esa historia nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Y de nuevo insisto, esa historia viene desde la adolescencia. Entonces cuando usted tenga una sospecha de un trastorno de personalidad, efectivamente tiene que ir hacia atrás también a mirar cuántas veces esto se ha repetido, ¿ya? Y la otra gran dificultad, al menos que yo he identificado en mi ejercicio profesional, que ya llevo hartos años haciendo esto, es que muchas veces los trastornos de personalidad consultan cuando están descompensados. ¿Ya? O sea, en definitiva, vienen por crisis de pánico, vienen porque están deprimidos, están pasando por un episodio depresivo, por ejemplo, qué sé yo. O sea, llegan por otra sintomatología, ¿ya? Entonces ahí es muy importante que ustedes hagan un correcto diagnóstico, porque si no, este paciente va a estar porulando entre todos los equipos de salud mental, ¿ya? Yo partí trabajando en un equipo de salud mental, en un hospital acá en Chile, que veíamos adicciones, veíamos alcoholismo, por ejemplo, y ahí claramente fue una cátedra de trastorno de personalidad. O sea, en estricto rigor, ahí era la pregunta, oye, ¿el problema aquí es el consumo de droga o el trastorno de personalidad? ¿Ya? Porque claro, a la base, no en todos los casos, por cierto, pero a la base había un trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces, estas oscilaciones de regulación emocionales, ¿en qué terminaban? En recaídas, por ejemplo, con diversas, obviamente, sustancias. Entonces, de alguna otra forma, muchas veces llegan estos pacientes recaídos, ¿ya? Llegan estos pacientes descompensados por síntomas que no tienen que ver con el trastorno de personalidad. Por lo mismo, uno tiene que hacer una muy buena evaluación, ¿ya? Dicho eso, obviamente, como les decía, las prevalencias varían, ¿ya? Y claramente la terapia cognitiva conductual tiene tres orientaciones, tiene tres generaciones, tres olas, ¿ya? Cada una de estas olas ha honestamente ayudado obviamente al tratamiento, ¿ya? Probablemente, y esto con mucho respeto, no quiero que nadie se enoje, probablemente la tercera generación es una de las estrategias que tienen mayor evidencia científica en la actualidad de su efectividad en los trastornos de personalidad. Sin embargo, en la primera y segunda generación también hay aportes importantísimos, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque de alguna otra forma, cuando estamos hablando de estos como primera ola, segunda ola, tercera ola, tenemos que reconocer obviamente un poquito las formas que han ayudado obviamente a mejorar los tratamientos en el tiempo, ¿ya? Desde la primera ola, que es la terapia conductual, no hubo un tratamiento así estrictamente ligado al trastorno de personalidad. Lo que sí había, obviamente, o lo que sí se aplicaron fueron técnicas finalmente para un poquito disipar, bajar, controlar ciertos síntomas, como los síntomas de la impulsividad, ¿verdad? La agresividad, los problemas de habilidad social y los problemas interpersonales. Nosotros sabemos que hay bastantes buenas técnicas ahí, ¿ya? Pero que de alguna otra forma lo que iban era el síntoma.
¿ya? Que también, ojo, fue una de las grandes críticas que se le hizo a la terapia cognitiva conductual, de que a nosotros nos decían, no, que ustedes son poco profundos, ¿ya? Esa era una clásica ataque al cognitivo conductual, ¿ya? No, ustedes son poco profundas, van al síntoma, nos decían, ¿ya? Entonces, sí, es verdad, hay que reconocerlo, ¿sí? La primera y la segunda generación pareciera ser que sí, que íbamos netamente al síntoma, por supuesto, ¿ya? Sin embargo, en las técnicas o en la estrategia de la tercera generación, yo creo que ya llegamos a una resolución, o al menos a una adaptación mucho más profunda, para que los pacientes obviamente tengan una mejor adaptación a sus vidas, ¿ya? En la segunda generación probablemente que se dio un salto bien interesante, ¿ya? Aquí hay autores como Ellis Beck, ¿verdad? ¿Ya? Y aparece un autor que probablemente yo les invito a que lo revisen bien profundamente, porque probablemente es una de las estrategias en la actualidad que tiene mayor evidencia científica en el tratamiento efectivo de los trastornos de personalidad, que es Jeffrey Young, ¿ya? Eh, Jeffrey Young, creador de la terapia centrada en los esquemas o la terapia de esquema, ¿ya? Eh, es un autorazo increíble que de alguna otra forma hace una integración bien interesante con varios constructos distintos, no solamente cognitivo-conductual, sino que habla, también introduce un poquito Gestalt, psicoanálisis, humanismo. Entonces es un autor bien interesante, por si acaso si a usted le gusta como más la integración. eh, Jeffrey Young puede ser una muy buena técnica para empezar a mirar qué cosas puedo trabajar, por ejemplo, con el paciente con trastorno de personalidad, ¿ya? Y no solamente con trastorno de personalidad, ojo, porque ha probado bastante eficacia, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, bastante bien, y en todos los trastornos de personalidad funciona bastante bien, así que ahí les pido que lo revisen, ya es algo que vamos a revisar en el curso también, ¿ya? Entonces aquí en la segunda generación yo creo que aparece un librazo muy importante, ¿ya? De Becky Freeman, probablemente lo tienen, si no lo tienen, se lo colocan en internet, terapia cognitiva para los trastornos de personalidad, PDF, les va a aparecer, ¿ya? Es un libro que tienen que tener, que tienen que leer, a pesar de que a lo mejor no les gusta la estrategia de segunda generación, pero da bastantes claves interesantes de cómo trabajar con ello, ¿ya? Y de hecho, lo más interesante de ese libro, por ejemplo, es que efectivamente nos ayuda a entender que el trastorno de personalidad no es solamente el trastorno borderline, ¿ya? O limítrofe o límite, ¿ya? Sino que también existen otros trastornos de personalidad. Entonces ahí las propuestas obviamente de Becky Freeman es un poquito, nos ayudan a entender cómo abordar distintos trastornos de personalidad, y ahí aparecen varias cosas bien interesantes, porque en definitiva estos autores hacían referencia a que existían estas creencias nucleares rígidas, ¿verdad? ¿Ya? Estos esquemas, ¿verdad? Estas distorsiones cognitivas que obviamente eran absolutamente persistentes, ¿ya? Y ahí aparece una gran característica que nos quedó dando vuelta en el tiempo y que tiene que ver, probablemente ustedes que ven trastornos de personalidad, y que tiene que ver claramente con la rigidez cognitiva, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí, ojo, que independiente de que hay técnicas bien interesantes ahí, como la identificación de creencias nucleares, la reestructuración cognitiva, el experimento conductual, el entrenamiento de habilidades interpersonales y la modificación de esquemas tempranos, siempre quedó la sensación, al menos esa es mi experiencia clínica, siempre a mí me quedaba la sensación de que algo más faltaba, ¿ya? Porque no sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de un poquito aplicar, por ejemplo, reestructuración cognitiva con un trastorno de personalidad, por ejemplo, ¿ya? Es súper complejo, ¿ya? Es muy complejo porque en estricto rigor, esto es una sensación clínica por si acaso, ¿no? Ya solamente, no es real lo que voy a decir, pero es como una sensación que uno tiene. Cuando uno trata de hacer reestructuración cognitiva, de pronto uno ve a un sujeto casi delirante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, como los trastornos de personalidad, todos, ojos, son tan rígidos que uno dice, chuta, ¿por qué no funciona esto acá? ¿Por qué en estricto rigor este paciente sigue pensando lo que está pensando? ¿Ya? Entonces uno tenía la hipótesis ahí, oye, pucha, pareciera ser que son los esquemas profundos que este paciente tiene arraigados, son los que claramente no lo dejan avanzar.
Y más que eso, más que el esquema, porque los pacientes muchas veces logran identificar el esquema, logran identificar, por supuesto, las distorsiones cognitivas, obviamente, los pensamientos automáticos. Más que el esquema es la rigidez. ¿Ya? Entonces, por más que uno dice, mira, velo desde este otro punto de vista, él o ella no lo puede ver desde ese otro punto de vista. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas que podemos trabajarlas efectivamente con terapia de segunda generación, ¿ya? Pero probablemente, necesariamente vamos a tener que evolucionar a la tercera ola, sí o sí, ¿ya? Porque en estricto rigor, por ejemplo, la DBT, la terapia aceptación compromiso, por ejemplo, ayudan a que el paciente finalmente pueda ser mucho más flexible psicológicamente, ¿ya? Y las técnicas, obviamente, de la tercera generación ayudan, por supuesto, a mejorar la regulación emocional, ¿ya? Obviamente que esto es importante porque en estricto rigor, también, ojo, en tercera generación seguimos haciendo reestructuración cognitiva, por supuesto, pero con un enfoque un poquito más distinto, ¿ya? No tenemos que dejar de lado, obviamente, los elementos que aprendimos también en la segunda generación, como la rigidez cognitiva, ¿verdad? Como estas evitaciones más conductuales que hablábamos en la segunda generación. Acá en la tercera generación vamos a ir a trabajar muy profundamente en esos conceptos, en la regulación emocional, en la rigidez cognitiva y conductual, por supuesto. Vamos a trabajar en la evitación experiencial y también vamos a trabajar muy bien en los patrones interpersonales desadaptativos, ¿ya? Porque en estricto rigor, y aquí esto es lo más relevante, es que nosotros, en vez de pedirle al paciente que modifique sus pensamientos, lo que queremos hacer es que este paciente se relacione de manera distinta con su forma de pensar y su forma de ser. Porque si ustedes, por ejemplo, como les decía anteriormente, atienden a un paciente con, no sé, un trastorno límite de la personalidad, se dan cuenta en el discurso de este paciente que él siente o ella siente que no encaja. ¿Ya? Ella siente que es discriminada, él siente finalmente que todo, como les decía anteriormente, está en contra o que nadie está a su nivel dependiendo del trastorno que tenga, ¿verdad? El tema es que la tercera generación ayuda precisamente a mejorar estos procesos, ¿ya? O sea, ayuda a mejorar el entendimiento claramente de la patología, pero también ayuda a trabajar bastante bien con conceptos nuevos como, por ejemplo, la aceptación, la difusión cognitiva, el yo como contexto, ¿ya? La tolerancia al malestar, que es interesantísimo trabajar eso, el mindfulness, por supuesto, ¿ya? Y trabajar precisamente en la efectividad interpersonal. ¿Ya? Entonces, en definitiva, un poquito la evolución que tenemos que tener nosotros como terapeutas es empezar a mirar más tercera generación, ¿ya? Trabajar mucho más con la aceptación, por ejemplo, trabajar mucho más con la difusión cognitiva, un poquito yo hablo de estos pacientes, que estos pensamientos que tienen no son realidad, que estos pensamientos finalmente están ahí simplemente, ¿ya? Porque, y esta probablemente una de las características que he logrado identificar claramente en los trastornos de personalidad es que ellos están fusionados con su pensamiento, ¿ya? Cuando la paciente siente que la van a abandonar, eh, efectivamente ella lo cree así. Y como claramente ella sabe que la van a abandonar, obviamente todo gira en torno a esa idea. Entonces, eso está tan arraigado en él o en ella que de verdad empieza a mirar el mundo desde esa forma, ¿ya? Entonces, y aquí está el punto, porque un trastorno de personalidad, y eso nosotros lo sabemos, es algo crónico. ¿Ya? No vamos a tener a un paciente que se va a curar, entre comillas, o lo podemos dar de alta en términos de que está mucho más adaptado, claramente puede hacer frente a la situación angustiante. Eso sucede, ¿ya? Pero claramente la remisión total no existe en este tipo de trastorno. ¿Ya? Porque siempre están con una situación, ¿ya? Y a veces una de las dificultades, al menos que yo he logrado identificar, por ejemplo, en sesiones, es que hay un grupo de pacientes con trastorno de personalidad que rápidamente responden bien al tratamiento conductual y cognitivo, ¿ya? Y responden muy bien. Hay otro grupo que de verdad responde mucho más a largo tiempo, pero hay otro grupo que no responde para nada bien a nada. O sea, independiente sea la terapia que sea. Entonces, en definitiva, son casos bien interesantes y probablemente de verdad que los casos más complejos que he tenido esta noche. Entonces, en definitiva, la ola
Claramente la primera fue conductual, ahí nos centramos más en síntomas, ¿verdad? En modificar. La segunda ola nos centramos en esquemas, en cogniciones, ¿verdad? Y trabajamos claramente con reestructuración cognitiva y la idea era cambiar esos esquemas disfuncionales, ¿verdad? ¿Ya? Y la tercera ola, nosotros nos vamos a centrar, por ejemplo, en la flexibilidad psicológica, el desarrollo de la flexibilidad psicológica. También, y esta es una idea que me gusta mucho, un poquito ayudar al paciente a que pueda establecer sus propios valores, ¿ya? Y actuar en coherencia con sus valores, ¿ya? Y ese es un punto muy complejo, ¿ya? Porque una también de las características, además de ser rígido, ¿verdad? Es que estos tipos de pacientes son muy volubles, ¿ya? O sea, en definitiva, tienden a ser más impulsivos, ¿verdad? Entonces, tienden a tener conflictos, obviamente, con todo lo entorno, con todas las personas, con usted como terapeuta, ¿ya? Yo me acuerdo que tenía una paciente, una chica de 27 años, me acuerdo, que ella me decía que todos los psicólogos éramos súper malas personas. Eso me decía. Porque todos los psicólogos son extremadamente malas personas, ¿ya? Y yo le decía, ¿por qué? Cuéntame un poquito para entenderlo. Sí, porque ustedes lo único que hacen es meter el dedo en la llaga, ¿ya? O sea, ustedes lo único que hacen es meter el dedo en la herida para que uno llore, 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 llore. Entonces uno decía, chuta, esta paciente está desregularizada permanentemente por si acaso, no solamente en mis sesiones, ¿ya? Tan mal psicólogo no soy, por si acaso. En su vida en general ella tenía ese tema, ¿ya? Pero nosotros finalmente éramos los malos, el psiquiatra era pésimo, yo en una sesión era el mejor psicólogo del universo, era el único que entendía en el mundo, a la otra sesión era el peor psicólogo del universo, ¿ya? ¿Dónde había estudiado? ¿Quién me había dicho que era buen psicólogo? Y esas cosas pasan. Y este es un mensaje con este tipo de pacientes, muchas veces. Y este es un mensaje para los colegas más nuevos que están recién partiendo. Eh, yo me acuerdo cuando partí trabajando con esto y me enfrentaba siempre con muchos trastornos de personalidad, de verdad que caí casi en depresión, de verdad, así con mucha angustia, porque yo honestamente quería hacer las cosas muy bien, pero sentía que no avanzaba en nada, ¿ya? Entonces, ahí hay que entender que el foco tiene que ser distinto, por si acaso, porque si tú quieres modificar algo, reestructurar algo así como en la profundidad, con los trastornos de personalidad vas a chocar. Porque por más que tú tengas la reestructuración cognitiva súper bien aprendida, yo te aseguro que sí, le van a hacer sentido cierta idea, pero en general, ese tipo de estrategias más duras, más concretas, no funcionan muy bien, ¿ya? Entonces, en definitiva, como les digo, podemos ocupar técnicas de las tres generaciones, y ahí lo más importante, en mi juicio, es tratar de ser lo más integrativo posible, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que nosotros hablamos de los trastornos de personalidad? Claramente, hasta el día de hoy ocupamos el modelo cognitivo de Beck, ¿ya? Hablamos de distorsiones cognitivas, ¿verdad? Hablamos de estas creencias nucleares, ¿verdad? Hablamos de los esquemas, tanto como Ellis y Beck lo propusieron, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí lo más importante es entender esta triada que probablemente este chiquillo oh, no sé si puedo hacer esto, pero dice, así sí puedo hacerlo, bien. Este chiquillo de Beck nos dejó súper bien establecido que claramente estos esquemas, estas distorsiones cognitivas, ¿verdad? Están centradas en el self, en el propio self, ¿verdad? En los otros y en el mundo. O sea, el mundo es miserable, y yo, como le puse ahí, soy defectuoso, por ejemplo, todo el mundo me quiere abandonar, todo el mundo me quiere hacer daño. De hecho, me acuerdo de una paciente TLP, en una de las sesiones, ella me dice, Jonathan, yo estoy segura que tú me vas a abandonar. ¿Ya? Bueno, igual la abandoné, es cierto, pero porque me iba a otro lado, pero en definitivamente nada, nada personal por ese caso, ¿ya? Pero ella estaba segura desde la primera sesión cuando me conoció, me dijo, yo estoy segura que tú me vas a abandonar, ¿ya? Eh, entonces, claro, esas como creencias siguen estando de manera permanente durante todo el tratamiento y eso, ojo, y eso de nuevo para los chiquillos más nuevos, y eso hay que aprender a manejarlo porque son extremadamente cansadores, ¿ya? Es como uno dice, no sé, típica situación que me ha tocado con varios pacientes, el sujeto es súper malo con ella o ella sabe, es consciente, por ejemplo, que la agrede, que está quizás con una necesita, qué sé yo, pero sigue volviendo a la relación, ¿ya?
Y uno ahí chuta, pero ¿cómo dan ganas así como, ya, pero ¿cómo? Así ¿cómo es posible? O sea, ¿hasta cuándo más alguien te tiene que defraudar? ¿Cachai? Entonces, y son situaciones que claramente ustedes se van a confrontar. O sea, me acuerdo, por ejemplo, un paciente que, narcisista, por ejemplo, diagnosticado con un trastorno narcisista, y él todo el rato hacía preguntas súper extrañas, así como, oye, ¿tú eres Martínez de los Martínez de Concepción o de los Martínez de La Serena? ¿Qué sé yo? Yo soy Martínez, un apellido más común que no sé. Entonces, él todo el rato quería como esa idea, como hoy me decía, por ejemplo, también, no sé, hoy fui a una cena y en esa cena estaban todas estas personas súper importantes porque yo soy importante también. ¿Ya? O yo me relaciono con personas igual o más importantes que yo. ¿Ya? Y por ejemplo, también este chico, era un cabro joven, también, pues, o sea, muy preocupado de dónde estudié yo, dónde saqué mi doctorado, dónde saqué mi magíster, ¿cachai? O sea, honestamente eso como que, no sé, es como llama la atención, honestamente. O sea, yo les aseguro que del 100% de mis pacientes, no sé si le interesa tanto eso. Y él sí estaba muy centrado en eso. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a decir, mira, pero eso es tan importante, eso determina la valía de una persona, por ejemplo, y para él eso sí lo determinaba. Pero para una persona común y corriente, entre comillas, eso uno lo logra entender. Sí, en realidad, lo más importante es cómo me siento contigo, lo más importante es que lo que estamos haciendo, me siento avanzando. No, él estaba muy centrado en estas cuestiones de fantasía finalmente. Y esto, en estricto rigor, cansa, agota, porque vas a ir, ojo, sobre el mismo tema, sobre el motivo de consulta, una y otra vez, una y otra vez. Por lo mismo, hay que aprender técnicas más de tercera generación. ¿Ya? Dicho eso, obviamente, también está claramente acá, para poder entender los trastornos de personalidad, la idea de verdad de la teoría biosocial de la Marshall-Linehan, ¿verdad? Esta idea de la vulnerabilidad emocional biológica, ¿ya? Que claramente interactúa con un ambiente invalidante, ¿verdad? Y aquí, efectivamente, nosotros vamos a ver estas grandes dificultades que tienen los pacientes como la identificación y la etiquetación de las emociones, ¿verdad? Que a veces uno siente, y esto con mucho respeto, no se enojen, a veces uno siente que está trabajando con alguien que no entiende la emoción, ¿sí? Y que no logra ni siquiera vislumbrarla en él o en ella, ni tampoco reconocerla en otro. ¿Sí? También aquí vamos a hablar también desde esta postura teórica, efectivamente la gran intensidad emocional, esa elevada reactividad emocional, o sea, en definitiva, que, que nosotros la vemos en la consulta. ¿No? He tenido pacientes que, al menos gracias a Dios, nunca me han agredido físicamente, pero sí verbalmente. No, es que no quiero hablar de eso. Es que no tengo ganas de hacer eso. ¿Ya? Es que no quiero, ¿cachai? No, es que tú estás equivocado. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene esa respuesta, uno tiene que estar preparado para saber cómo salir de esas situaciones. Y también por las escasas habilidades de regulación emocional, ¿ya? Que eso obviamente también ahí podríamos hablar que es primero, pero que también lleva hasta esta gran impulsividad. Entonces, en estricto rigor, esta teoría de la Marshall-Linehan no hay que dejarla de lado, porque en definitiva nos ayuda a entender que tenemos que trabajar un poquito en colocarle el nombre a las emociones, en regular la intensidad de la emoción, ¿ya? Y ayudar a esa regulación, esos déficits de regulación, ¿verdad? Que vamos a ver, ¿ya? Y probablemente esta es una de mis favoritas, junto con la ACT, la esquema, disculpe, la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? ¿Y qué nos dice la terapia centrada en los esquemas? Que hay una serie de esquemas desadaptativos tempranos, ¿ya? Y también algunos le llaman esquemas maladaptativos, por si acaso, ¿ya? Lo he visto escrito de dos formas, ¿ya? Y aquí son una serie de esquemas maladaptativos, ¿ya? Y ahí obviamente hay escalas para medirlo, ojo, eso es importante, ¿ya? Eh, pero a mi juicio, y al menos en lo que hago yo no aplico la escala, pero igual ahí en el curso lo vamos a ver, pero en definitiva lo que yo siempre procuro claramente es la observación clínica, ¿ya? Y ahí obviamente vemos estos típicos como esquemas maladaptativos tempranos como la desconexión o rechazo, por ejemplo, la autonomía deteriorada, por ejemplo, los límites deteriorados, por ejemplo,
la orientación hacia los demás, por ejemplo, la sobrevigilancia y la inhibición, ¿ya? Efectivamente que uno los puede observar muy, pero muy concretamente en este tipo de pacientes, ¿ya? Yo creo que una de las ventajas que tiene esta teoría, por cierto, a diferencia de Ellis y Beck, es que es una teoría mucho más rica desde el punto de vista psicopatológico. ¿Ya? O sea, Jeffrey Young creo yo que de alguna otra forma describe muy bien estos esquemas maladaptativos. Y de hecho cuando ustedes los aprenden, por cierto, uno empieza a decir, chuta, mira, he tenido un paciente con esto, he tenido un paciente con esto. Si hubiese sabido de esta teoría antes, probablemente lo podría haber ayudado más rápidamente. ¿Ya? Y esta terapia, que es muy linda, honestamente, yo soy fan de esta terapia, también ayuda mucho a cerrar procesos. Por ejemplo, duelos patológicos. eh, Probablemente cuando uno tiene un trastorno de personalidad, yo le aseguro que existe también mucho trauma. ¿Ya? De hecho, hay varias investigaciones, por ejemplo, que refieren que, por ejemplo, las pacientes TLP, en el 90% de los casos, lamentablemente han tenido alguna situación ligada a un abuso sexual o algo de por el estilo. Entonces, claro, hay mucho trauma de pronto no solucionado, trauma complejo que uno observa ahí, que con este tipo de terapia, con el tipo de técnicas que tiene, ayudamos a cerrar esos temas, ¿ya? Y son sesiones de verdad muy emocionales, ¿ya? Son muy emotivas, ¿ya? Y que uno como terapeuta tiene que estar de verdad también bien psicológicamente para enfrentarlas, porque de pronto, algunos pacientes, por ejemplo, como TLP, son extremadamente melodramáticos, ¿ya? O sea, una paciente TLP, chiquillos, que de verdad lloraba, lloraba, o sea, ahogada, así como del llanto, en una de estas sesiones, ojo, que son, como les decía, con una alta carga emocional, pero después de eso, el colocarle un nombre a esto, un poquito reestructurando obviamente esta escena que había tenido ella en la infancia, ¿ya? De verdad que bota, suelta, ¿ya? Y eso es un poco lo que queremos, ¿ya? Que en definitiva, al soltar también, esta paciente pueda un poquito, como nosotros decimos los psicólogos, resignificar la experiencia. Y con la terapia centrada en los esquemas chiquillos se logra, ¿ya? No solamente en estos casos, ojo, sino que en otros trastornos también, por si acaso, ¿ya? Y los modelos contemporáneos, obviamente, de terapia cognitivo-conductual, bueno, ya la vimos, la terapia eléctrico-conductual, que tiene varios puntos bien interesantes, por cierto, ¿ya? Hay varios equipos en Chile que se están dedicando a terapia eléctrico-conductual, me parece genial, por cierto. A veces yo había visto solamente en Santiago, pero también he visto que en regiones ya hay equipos consolidados, ¿verdad? Que están trabajando de la manera clásica, pues a través de la terapia individual de maneras semanales, ¿verdad? El entrenamiento grupal, por ejemplo, ¿verdad? En donde aparecen, tenemos que entrenar todos estos temas como el mindfulness, ¿verdad? La tolerancia al malestar, la regulación emocional, también esos entrenamientos grupales que muchas veces también terminan siendo como círculo de confianza, ¿verdad? ¿Ya? También la consulta telefónica, el coaching en vivo cuando el paciente no quiere, ¿verdad? Eh, y claramente también el trabajo que tienen que hacer el equipo para mantenerse bien al atender este tipo de pacientes, ¿ya? De verdad que existe un desgaste emocional tremendo, ¿ya? Creo que les dije, sí, pues cuando yo empecé a trabajar, eh, yo era mucho más joven que ahora, si estamos hablando hace más de 20 y tantos años atrás, de verdad que creo que fueron los peores momentos de mi vida. ¿Ya? Así como muy agotado emocionalmente, muy angustiado, por ejemplo, porque con ciertos trastornos de personalidad tú no sabes a qué tenerte, no sabes. ¿Ya? Yo me acuerdo que tenía esta paciente emblemática que una sesión de verdad quería decir, no, me quiero suicidar y me contaba todo con lujo de detalle cómo pensaba en suicidarse. Y a la otra sesión llegaba súper contenta, súper feliz. Sí, mira, me pasó esto. Entonces ahí aprendí una cosa que es fundamental desde la clínica, desde los trastornos de personalidad. Y tiene que ver con que el paciente con trastorno de personalidad siempre quiere impactar, siempre quiere impactar, de buena o mala forma, ¿ya? Positiva o negativamente, ¿ya? O sea, siempre quiere, en definitiva, muchas veces
meterte también, por eso si uno habla de trastorno límite, meterte muchas veces también en la situación que ellos están experimentando. ¿Ya? Entonces, en definitiva, por ejemplo, la terapia eléctrico-conductual probablemente es una de las mejores que existen en la actualidad. ¿Por qué? Por este principio dialéctico. ¿Ya? Por esta idea, en definitiva, de que el cambio psicológico va a ocurrir, ¿verdad? Al integrar, por un lado, la aceptación de la experiencia actual del paciente, ¿verdad? Y el cambio activo de las conductas disfuncionales. O sea, lo que pretendemos hacer eso, precisamente, ¿ya? Y también entendiendo, ojo, este modelo biosocial que tiene esta teoría, ¿ya? Esta vulnerabilidad biológica, ¿verdad? Esta como tendencia a, ¿verdad? Con un entorno invalidante. ¿Ya? Y eso obviamente genera repercusiones claramente en la desregulación emocional, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí vamos a entrenar varias habilidades, ¿verdad? El mindfulness es una de ellas, ¿ya? Yo los invito a ustedes, queridos colegas, si alguno no se ha metido en el mindfulness, hágalo, ¿ya? Yo creo que les va a hacer bien a ustedes, primero como persona, y segundo también con su paciente. ¿Ya? Uno empieza a ver los beneficios, ¿ya? Siempre digo esto, por si acaso si alguien estuvo en alguna conferencia mía anteriormente en una clase, yo odiaba el mindfulness, que les voy a mentir. Decía, mindfulness, no, esa cuestión chanta, esa cuestión, ¿cómo se le ocurre al psicólogo hacer mindfulness? Chuta, hasta que empecé a ver que había demasiada evidencia científica al respecto. Entonces yo decía, pero ¿cómo? No creo que yo sea el premio Nobel de Psicología para tener la razón. Entonces ahí empecé a meterme, empecé a aplicar a mí mismo, y chuta, y empezó a funcionar. Entonces dije, chuta, algo tan sencillo, tan fácil, ponerlo con los pacientes, de verdad ha sido un beneficio extraordinario. ¿Ya? Entonces, métanse. Yo sé que aquí en la MIPA también hay cursos pequeñitos de mindfulness, tomen uno, aunque sea, tómenlo sin creer en nada, pero empiezan a experimentar ustedes y se van a dar cuenta que, chuta, sí, algo de cierto hay. ¿Ya? También, ojo, también trabajamos harto, como les decía, trabajamos harto en el desarrollo de la atención plena, obviamente para observar estos pensamientos, ¿verdad? Estas experiencias sin los juicios que muchas veces aparecen con este tipo de pacientes. También vamos a trabajar en la regulación emocional. Hay varias técnicas bien increíbles ahí, hay varias que me gustan harto. La tolerancia al malestar, por supuesto, ya estas técnicas para afrontar estas situaciones de crisis. ¿Ya? Y también en el curso vamos a hablar un poquito de los protocolos para poder trabajar, por ejemplo, no sé, situaciones de urgencia, por ejemplo, que no es poco habitual en este tipo de trastornos, ¿ya? Y también la efectividad interpersonal que es radical. O sea, muchas veces los problemas de nuestros pacientes se centran en otros y empiezan a externalizar en otros las culpas que tienen. Entonces, esa es, sí, tiene mucha evidencia científica, por cierto. ¿Ya? Sobre el 50% de reducción de ideas suicidas, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces a 8 semanas del tratamiento ya hay beneficios, por cierto, ¿ya? Y la terapia muchas veces es prolongada, ¿ya? También hay un elemento que es importante ahí para ustedes, queridos colegas, si están online trabajando, que también, ojo, hay artículos que en la actualidad le están consignando una alta evidencia empírica a la DBT de manera online. ¿Ya? O sea, en estricto rigor es una buena estrategia que hay que aprender. ¿Ya? Eh, y aquí también, ojo, eso también se los doy como un dato nomás, queridos colegas. ¿Ya? También la DBT, por ejemplo, se está aplicando en colegios. No sé si usted sabía. ¿Ya? Porque probablemente hay una gran cantidad de regulación emocional en colegios, po, ¿ya? Acá en Chile no conozco ninguna experiencia, pero sí en otros países, en Estados Unidos principalmente, la DBT ya se usa en colegios, ¿ya? Porque probablemente ya o sea, imagínense, técnicas para trastornos de personalidad se están usando en poblaciones escolares porque es tal el nivel de desregulación emocional que tenemos en los contextos educativos que ya probablemente no sabemos qué hacer, ¿ya? Entonces hay mucha aplicación ahora de DBT en contexto educativo, ¿ya? Y también la terapia central en los esquemas, como les decía anteriormente, de Jeffrey Young, que trabajamos mucho con esta identificación de estos esquemas, ¿verdad? Acuérdese que un esquema, yo siempre lo trato de explicar así, un esquema es un lente, ¿ya? Siempre lo digo así. Un lente con el que las personas finalmente vemos la realidad. Si yo tengo este lente, ¿verdad? Este esquema de que todo el mundo me defraudará,
o todo el mundo me abandonará, probablemente ese esquema me setea, me condiciona para interactuar con personas. Y la terapia central en los esquemas, ¿ya? Hay un elemento que es central, que nosotros, ojo, como terapeuta, podemos reparentalizar. O sea, nosotros como terapeutas pasamos a ser un elemento central en la vida del paciente, ¿ya? Por lo mismo hay que saber manejar bien esta técnica. Entonces, en definitiva, aquí vemos varias cosas bien interesantes, vemos distintos tipos de esquemas, pero también, ojo, aquí van a aparecer distintos modos de ser en el mundo. Vamos a tener, por ejemplo, el niño vulnerable, ese típico la pataleta que le viene, por ejemplo, a los trastornos de personalidad. Aparece el niño vulnerable. Cuando tú te metes en un tema, por ejemplo, que él o ella no quiere abordar, aparece el niño vulnerable. O sea, aparece en definitiva este modo de empieza a patalear, empieza a sentirse mal o empieza a agredirte, por ejemplo. Ahí está el niño vulnerable, el niño enojado, aparece el padre crítico muchas veces, ¿ya? Aparece el protector evitativo también. Y lo que nosotros, ojo, que tenemos que hacer como terapeuta es llevar a nuestro paciente a este modo que es fundamental, el modo adulto sano. ¿Ya? Esta teoría es un poquito más compleja, pero como tengo una hora es difícil abordarla. Pero en estricto rigor hay distintos esquemas, ¿verdad? Esquemas maladaptativos tempranos, que al igual que lo estableció Ben y Ellis, generalmente se desarrollan entre los 4 o 5 años, y de ahí, con estos esquemas empiezo a mirar el mundo, por cierto, ¿ya? Y estos esquemas muchas veces activan modos de ser en el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, en una paciente, por ejemplo, eh, que cuando el marido, por ejemplo, bueno, esto no es única y exclusivamente un trastorno de personalidad, pero esta paciente sí tiene un trastorno de personalidad, no se sienta mal si a usted le pasa esto, ¿ya? Tenía una paciente, por ejemplo, que el marido, por ejemplo, le cambiaba el plan, ¿ya? No sé, el marido le decía, oye, sí, vamos a salir, por ejemplo, el viernes, por ejemplo, hoy día en vez de estar en una conferencia aburrida como esta de Aripa, es mejor vamos a ir a cenar, ¿ya? Eh, y a razón de eso, el marido le cambiaba o no llegaba, por ejemplo, o tardaba en llegar. Y ella aparecía el niño vulnerable, porque empezaba a gritarle, empezaba a decir, pero ¿cómo es posible, cachai? Anda, entonces tú no me amas, nuevamente me estás fallando. Y aparecían esas frases súper poco afortunadas que tenían en este caso esta paciente con su relación de pareja así casi muriendo. ¿Bien? Entonces, aparecen esas formas de ser en el mundo a través de estos esquemas o a través de esta activación de esquemas. ¿Ya? O sea, el miedo muchas veces vuelve a estos pacientes mucho más violentos, mucho más impulsivos, ¿verdad? Entonces, la terapia centrada en los esquemas, obviamente la idea es que tenemos que trabajar en identificar esos esquemas. Hay un cuestionario, como les decía, pero también la clínica es importante. También tenemos que trabajar que el paciente comprenda de dónde se originaron. Hay muchas situaciones anteriores del pasado que determinaron lo que es el paciente actualmente, y la idea es que nosotros vamos a modificar esos patrones emocionales y conductuales asociados. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ahí hay varias técnicas. Se trabaja con reestructuración cognitiva, pero con estos esquemas más profundos, ejercicios experienciales que me gustan mucho en imaginería, por ejemplo, también esta técnica de reparentalización que es fundamental, y también todas estas técnicas que nos van a ayudar un poquito a cerrar situaciones más pasadas. ¿Cuál es la evidencia científica que hay? Es harta, ojo, ¿ya? Por ejemplo, hay varios ensayos en donde, aleatorios, ojo, aleatorios, disculpen, que efectivamente confirman que la terapia centrada en los esquemas es interesantísima, ojo, y no solo con TLP, sino que con trastorno evitativo, con trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno dependiente, paranoide, histriónico, o sea, con un gran amplio bagaje de trastorno de personalidad, ¿ya? Ahora bien, ojo, también otro elemento que es interesantísimo, ¿ya? Y esto no sucede en todos los tipos de terapia, es esto, que en definitiva hay tasas más bajas de abandono en este tipo de terapia, ¿ya? Por lo tanto, ojo, algo muy interesante tiene esta terapia y tiene que ver con cómo avanzas en el proceso terapéutico y al mismo tiempo, ojo, y esto creo que es fundamental, cómo es la relación terapéutica, ¿ya? Cómo es la aceptación por parte de nosotros como terapeutas hacia nuestros pacientes, ¿ya? Se me está acabando el tiempo, voy a avanzar. Aquí hay dos artículos que les dejo, que sé que el Adipa después les pasa la presentación, dos artículos bien interesantes de terapia centrada en los esquemas, para que los puedan leer. Ya no hay
excusa. Si usted me dice, profe, no sé nada de inglés, baja el artículo, lo sube a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial se lo traduce, ¿ya? O sea, o también en esta escuela, ¿no? ¿Cómo se llama? En Google Translator, también usted sube el PDF y se lo traduce, o sea, no hay excusa, ¿ya? Para no saber inglés, ¿ya? Y la terapia de aceptación y compromiso, probablemente una de mis favoritas. Yo doy fe claramente de lo genial que son las técnicas de terapia de aceptación y compromiso, ¿ya? Que, como probablemente ustedes saben, está centrada en la teoría de los marcos relacionales, del contexto funcional, por supuesto, y que tiene tan bien establecido estos 6 puntos que nosotros tenemos que trabajar con nuestros pacientes para, evidentemente, propiciar lo que nosotros llamamos flexibilidad psicológica, ¿ya? Por un lado está la aceptación, ¿verdad? Está apertura a los eventos privados aversivos, ¿ya? O sea, la aceptación, siempre digo esto, no es conformismo, ¿ya? Porque algunas personas tienden a confundirlo. La aceptación, ojo, no es conformismo, sino que la aceptación es estar dispuesto a sentir, ¿ya? Muchas veces no estamos dispuestos a sentir, por eso existe este gran constructo como psicopatológico que ha hecho la terapia de aceptación compromiso que tiene que ver con la evitación experiencial, ¿ya? También la difusión cognitiva está en encanto, honestamente. Yo creo que esto es un acierto increíble, ¿ya? Aunque parezca loco, en definitiva, si en definitiva no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, ¿no? Como decía un futbolista chileno, porque en definitiva a veces simplemente pensamos lesera. ¿Ya? Todo el mundo piensa lesera, todo el mundo de repente piensa tontera, ¿ya? Pero eso no me determina. Y la difusión cognitiva lo que intenta hacer es como desapegar, obviamente, al sujeto de la idea, ¿ya? Y probablemente son las técnicas que honestamente más aciertan con ayudar a tranquilizar un poquito al paciente que tiene estos pensamientos, porque en definitiva los pensamientos son a pesar de él o de ella. Entonces, a pesar de que el paciente dice, mira, yo considero que sí, es irracional, por ejemplo, de que, no sé, pensar de que mi pareja me va a dejar porque mi pareja, no sé, pues ha hecho todos estos esfuerzos por estar conmigo, no sé, viaja 3 horas para estar conmigo solamente el fin de semana. Yo sé que es irracional. Sin embargo, no puedo dejar de pensar. Entonces, ahí aparece la gran idea de la terapia de aceptación compromiso, que pareciera ser que a veces en estricto rigor, en vez de tratar de evitar las situaciones, simplemente dejar que fluyan. Simplemente entender que ahí está mi pensamiento de que me quieren abandonar. Ahí está esa idea. Pero esa idea es simplemente una idea, ¿ya? Entonces también el mindfulness aquí pasa a ser un elemento central, ¿verdad? El yo como contexto, el yo como observador de las experiencias más grandes, ¿verdad? Y aquí hay dos estrategias bien increíbles, a mi juicio, que también está, probablemente siempre las aplico con pacientes con trastorno de personalidad, sin trastorno de personalidad, que es la estrategia de los valores, ¿ya? Esa a mí me encanta. Hay varias formas, por si acaso, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Pero en estricto rigor lo que queremos hacer acá es alinear al paciente con lo que es importante para él, para ella, ¿ya? Obviamente los valores no tienen un final, por si acaso, ¿ya? Sino que los valores son orientaciones en la vida, ¿ya? Y en razón de estos valores, queridos colegas, obviamente que podemos trabajar, evidentemente, las acciones comprometidas, ¿ya? Entonces es una terapia muy interesante, ¿ya? Yo les recomiendo, si es que nunca han leído nada de Hayes, partan con Una mente liberada. Me gusta mucho ese libro. Encuentro que es el último libro que escribió. Eh, Está más escrito como en lectura de autoayuda, ¿ya? Y después vayan a los manuales de terapia, aceptación, compromiso, ¿ya? Yo creo que leyendo ese último libro que leyó, que lo escribió mucho más en sencillo, uno empieza a entender mejor la idea. O sea, Una mente liberada, un librazo muy, muy bueno, cómprelo, ya vale 15 lucas, $15. eh, Ahí siempre es mejor tener listo, ¿ya? En definitiva, entonces, también hay mucha evidencia científica al respecto de los trastornos de personalidad y la terapia de aceptación y compromiso. Aquí les dejo algunos artículos bien interesantes, por ejemplo, en donde también evalúa, ojo, la terapia de aceptación y compromiso, evalúa también la DBT, por ejemplo, y evalúa una terapia que combinó estrategias de terapia de aceptación y compromiso, DBT y FAP, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que es lo importante? Que en definitiva, en todas y cada una de las estrategias,
obviamente la sintomatología descendió. Este es un artículo de unos colegas mexicanos que está increíble, léalo, ¿ya? Eh, yo creo que aquí los colegas hicieron un trabajo increíble, honestamente, ¿ya? Entonces merece que ustedes le den unos 30 minutitos para leer el artículo, y se van a dar cuenta efectivamente que pareciera ser, y esto es lo más importante, que la reducción un poquito de la evitación experiencial y el desarrollo del mindfulness, así como la flexibilidad psicológica, son los elementos críticos que mejoran la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, eh, es algo que tenemos que mirar. O sea, ustedes, queridos colegas, siempre tomen decisiones basadas en evidencia. Todo lo que ustedes hagan en su consulta, piensen finalmente si es que hay evidencia acerca de lo que quiero hacer, para que no sea algo que sea al lote, sino que sea algo realmente planificado. ¿Ya? Y también lo último que es la terapia basada en procesos, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Que obviamente esta idea un poquito de no estar centrada un poquito en, o sea, la idea de estar identificando, por así decirlo, estos no complejos de sufrimiento que tiene el paciente, ¿ya? Y la idea aquí es integrar. ¿Ya? Un término súper sencillo es que si hay una técnica de DBT que le puede servir a mi paciente, aplicarla. Si hay una técnica de ACT que le sirve a mi paciente, aplicarla finalmente. Y esta es una de las cosas que probablemente es el futuro de la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Y es claramente un poquito lo que también están consignando, por ejemplo, en el futuro DSM que va a aparecer probablemente en varios años más. ¿Ya? Para finalizar aquí, y ya no aburrirlos más, hay mucha evidencia científica, no insisto, ya sobre todo con trastorno de personalidad límite, probablemente. Nosotros sabemos que funciona la terapia cognitivo-conductual, y también hay una gran propuesta en la actualidad de Barlow, ¿verdad? Que está centrado en esta idea de poder tener un protocolo unificado de transdiagnóstico, ¿ya? En donde claramente nosotros tenemos que trabajar fuertemente la psicoeducación, así como lo hacemos, también trabajar fuertemente el automonitoreo, un poquito lo que nos enseñó las estrategias de segunda y tercera generación, y después, miren, centrarnos en estrategias muchas veces de tercera generación que van a ayudar al paciente, ¿ya? Y para terminar, nosotros sabemos que existen grandes porcentajes de abandono, ojo, ¿ya? Por lo mismo, a veces podemos tener, por ejemplo, pacientes en las primeras sesiones y probablemente estos pacientes se empiezan a sentir bien y desertan de las sesiones. Yo tengo varios pacientes que me han amenazado, entre comillas, por si acaso, amenazado en que van a volver a la terapia. Jonathan, tengo que retomar la terapia, mandan correo. Jonathan, pucha, ¿para cuándo tienes una hora? ¿Ya? Mucha amenaza, pero nunca vuelven. ¿Ya? Pero están ahí, después ya cuando están absolutamente descompensados, ahí vuelven ya súper mal, de ahí uno tiene que volver como a reconstruirlo. ¿Ya? Entonces, también es importante aquí, a mi juicio, algunos factores como que estamos viendo, que en la actualidad estamos viendo a menor edad mayor aparición de síntomas más complejos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo adolescentes con mayores descompensaciones psiquiátricas, nosotros estamos viendo, y ¿sabes qué? Esto probablemente va a haber un trastorno de personalidad, ¿verdad? También otro como de los elementos centrales aquí es que también existe mucha comorbilidad. Entonces, aparece el síntoma, ojo, que no es necesariamente un trastorno de personalidad, entonces uno de pronto se pierde en el diagnóstico. ¿Ya? Lo que sí es importante entender es que vamos a tener un paciente con alta impulsividad, alta desregulación emocional, alta ira, por ejemplo, y bajo funcionamiento reflexivo, ¿ya? Y falta de motivación muchas veces en el tratamiento. Y eso claramente a nosotros nos angustia, nos frustra y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿qué es lo que vamos a ver? Muchas veces puede haber una contratransferencia negativa, en donde pueden haber estos sentimientos de impotencia, frustración, hostilidad del terapeuta, ojo, ya especialmente prominentes con presentaciones borderline y narcisistas, ya caen mal algunos pacientes, disculpen, no quiero decirlo así, pero de verdad hay pacientes que uno dice, chuta, ya, pero ¿cómo? ¿Cachai? O sea, también creo yo que esto es fundamental, la alianza terapéutica es extremadamente relevante en este tipo de pacientes, ¿ya? Y también creo yo que muchas veces tener intervenciones rígidas lo único que hace es complejizar el tratamiento, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que estar preparados finalmente para poder llevar a cabo un poquito esta, o sea, nosotros también como terapeutas ser más flexibles psicológicamente.
¿ya? Entonces, ¿qué dificultades hemos visto? Y las vamos a ver en la clase, cómo tratar de soslayarlas. Bueno, muchas veces tareas para la casa incompleta, ¿verdad? La asistencia irregular, ojo, también nos afecta alto, ¿ya? En el caso de la DBT, no utilizar la consulta telefónica, ¿ya? Y muchas veces vamos a tener resistencia a ciertas técnicas experienciales, ¿ya? Em, y vamos a tener muchas veces este tipo de pacientes que de pronto como que no saben distinguir bien sus emociones. Me acuerdo, y con esto termino ya, una paciente con TLP, por ejemplo, que ella en una sesión me contó una cuestión súper triste, así, pero muerta de la risa, así muerta, muerta de risa. ¿Ya? Em, entonces, cuando ella me contaba una situación muy triste, que en definitiva ella, los papás se habían separado, por ejemplo, y que ella con su hermano siempre quedan esperando al papá, ¿cachai? Como que la mamá los bañaba porque el papá decía que lo iba a ir a buscar. eh, y claro, era una cuestión extremadamente triste, ¿ya? Pero ella me lo contaba muerta de la risa, así como, ah, ja, 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 ¿no? Y quedábamos ahí esperando a mi papá. Y cuando yo le devuelvo la idea, le digo, escucha, parece que eso es súper triste, honestamente. O sea, si me pasara a mí, o si me hubiese pasado a mí, eso sería algo que hasta el día de hoy me dolería, ¿ya? Y ahí caen todas las barreras, ¿ya? Porque a veces tienes que tener esa capacidad finalmente de ver que lo que él o la paciente te está contando de una forma es probablemente una barrera, es probablemente algo que la paciente a lo mejor no ha podido procesar y ahí claramente hay que hacerlo, ¿ya? Entonces hay una alta comorbilidad con depresión, con ansiedad, con uso de sustancias, ojo, con todo tipo de sustancias, ¿ya? Por una paciente, esto nomás me decía, Jonathan, te voy a traer, no me acuerdo qué droga era, no me acuerdo honestamente, pero mi paciente me decía, Jonathan, te voy a traer esa droga porque es la más fantástica del universo, quiero que la pruebes, ¿ya? Entonces, me decía, ya, pero oye, los límites, porque, ¿cachai? O sea, yo soy tu terapeuta, ojo, ¿ya? Bueno, el trastorno de la conducta alimentaria también, ¿ya? También aparecen altamente. Entonces, también hay una heterogeneidad en la respuesta del tratamiento, como les advertí anteriormente. Un 30% de nuestros pacientes con trastorno de personalidad funcionan muy bien durante los primeros 3 meses, pero miren, la mayoría de los pacientes, ojo, son respondedores graduales. ¿Ya? O sea, vamos a tener ojo, mejoras progresivas. Miren lo largo que es, ojo, 12 a 18 meses. Y en algunos casos, el 30%, pucha, la mejora es mínima o nula y generalmente estos pacientes desertan del tratamiento. ¿Ya? Finalmente, hay que tener en cuenta de que claramente, como les dije al principio de esta conferencia, eh, nosotros no tenemos que dejar de mirar al paciente. Esa es una idea que me gustaría decirles, independiente de la técnica que ustedes quieran aplicar, no tenemos que perdernos los diagnósticos, ¿ya? Entonces es importante tener esta flexibilidad, saber aprender que hay ciertas técnicas que funcionan mejores que otras, en razón de ciertos pacientes. A veces partir por ciertos síntomas me parece un buen inicio, ¿ya? Porque a veces no vamos a llegar claramente a resoluciones más profundas en la primera sesión, imposible, ¿ya? Lo que sí, como les digo, ojalá tenemos que avanzar a tener mayor evidencia, ya obviamente de lo que sirve, de lo que no sirve, para obviamente hacer las cosas de mejor forma, ¿ya? Y la terapia online funciona, por si acaso, ¿ya? Hay un último metaanálisis, ¿ya? Que nos dice bastante bien de que en terapia cognitivo-conductual, por su caso, ¿ya? Que las intervenciones online y presenciales tienden a tener el mismo rendimiento. O sea, en estricto rigor, queridos colegas, nosotros tenemos que estar tranquilos porque en definitiva las técnicas que nosotros apliquemos online también van a funcionar totalmente, ¿ya? Bien, pues eso, no sé si es que hay alguna duda, alguna inquietud, ya le agradezco el tiempo, algunos desafíos, pucha, el abandono es súper importante, son pacientes con mucha comorbilidad, hay mucho estigma en salud mental acerca de los trastornos de personalidad, ¿verdad? Y muchas veces tenemos evidencia limitada al día de hoy, por lo tanto, nosotros hacer nuestro trabajo, trabajar con técnicas que tengan evidencia científica, probablemente les aseguro que va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento como terapeuta y también a minimizar la deserción y obviamente ojalá mejorar los tiempos de tratamiento, ¿ya? Eso es, un abrazo, gracias. Si hay alguna pregunta, que vaya a tener.
Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirla por el chat. Cualquiera de las dos se puede. Me preguntan, me salvé hoy día. Ya, bien. No sé si se acuerdan cuando Pero usted tiene muchas disertaba, felicitaciones. ¿se acuerda cuando usted disertaba en la universidad, o no? Ahí uno decía, arreglaba con el compañero, ¿no? Le decía, oye, pregúntame, hazme esta pregunta. Ya, no, acá no pasó eso. Ya. Me acuerdo una compañera que tenía media fobia, le pasaba papelitos a mis compañeros, ya, oye, hazme esta pregunta. Ya. Igual después no la sabía, pero no importa. Ya. Eso, dudas, preguntas, observaciones, yo creo que están esperando sorteo. ¿Qué quieren hablar conmigo? No quieren nada. Así hay. Hay una pregunta de Esperanza que dice, ¿cuál es el conjunto de síntomas del TLP que requiere trabajar con el psiquiatra? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál es el conjunto de síntomas que se requiere trabajar con el psiquiatra? ¿Eso entendí bien? Sí, TLP. Ah, ya. Bueno, es un tema que obviamente no ahondé por la temporalidad de la presentación, pero claramente aquí el trabajo mancomunado con el psiquiatra es pero fundamental. Ya, o sea, y esto quiero que lo entiendan así, queridos colegas, a lo mejor los chiquillos más nuevos dicen, oye, chuta, mira, eh, no me gusta mucho la farmacología, pero ojo, aquí en estos casos es muy necesario. ¿Ya? La farmacología es un punto central en este tipo de pacientes, porque claramente las desregulaciones emocionales, por ejemplo, claramente, por ejemplo, estas ideas irracionales, muchas veces estas rumiaciones que tienen estos pacientes, se ven beneficiadas de la farmacología. ¿Ya? Y muchos de estos pacientes requieren claramente de psicofarmacología de manera crónica y también de farmacología en SOS. ¿Ya? Ahí yo creo que es súper importante que ustedes, chiquillos, trabajen directamente con un psiquiatra, sobre todo en este tipo de casos, eh, porque van a requerir de mucha comunicación, sobre todo para ir regulando los fármacos, ¿verdad? También dando aviso cuando existen a lo mejor ideación y pensamiento suicida o intentos de suicidio, ¿verdad? Por lo tanto, queridos colegas, ahí el trabajo es fundamental y la psicofarmacología, por cierto, también, ¿ya? Eh, Miren, yo he tenido varios pacientes con trastornos de personalidad en donde el objetivo terapéutico es, ojalá, bajar la cantidad de farmacología. En estricto rigor, algunos trastornos de personalidad es imposible tratarlos sin farmacología. ¿Ya? Eh, Sé, por ejemplo, un paciente que tenga trastornos de personalidad con mucha ideación y pensamiento suicida o intentos de suicida, ¿ya? Es súper complejo, ¿ya? Porque está el paciente siempre recayendo y la idea muchas veces de la farmacología, chiquillos, es que ayuda a ir delante del síntoma, ¿ya? O sea, tenemos un paciente un poquito más regulado emocionalmente, tenemos un paciente mucho menos rumiante, por lo tanto permite claramente a nosotros los psicólogos que hacemos como el trabajo más duro, eh, obviamente entrar y que el paciente esté un poquito más flexible, pero la farmacología es importantísima. O sea, yo no concibo un tratamiento con este tipo de patologías sin farmacología. Al día de hoy, ojo, capaz que más adelante aparecen otras formas de trabajar y, pucha, fantástico, pero al día de hoy es la forma que estamos viendo que funciona. Muchas gracias. Hay otra que dice, ¿qué elementos pueden mantener una buena alianza terapéutica? Eh, yo creo que, a ver, yo creo que trabajar la relación terapéutica es fundamental en estos casos porque cuando hay técnicas tan profundas, ojo, el paciente necesita confiar en ti, ¿ya? Por lo tanto, al principio, sobre todo con chiquillos más jóvenes, quizá entrar en el mundo de él, conocer su dolor, entender su historia, y uno ser receptivo a esa historia, yo creo que va bastante bien, ¿ya?
Yo creo que la escucha activa en las primeras sesiones es fundamental, un poquito entender que estamos acá frente a algo crónico, entender que es difícil decirle al paciente, oye, pero tenéis que cambiar, eso es medio iluso de hacerlo acá. Por lo tanto, aquí probablemente ayudarlo desde el primer momento en la aceptación de ciertas emociones, en la aceptación finalmente, por ejemplo, de ciertos pensamientos, a mi juicio es muy importante. ¿Ya? Yo creo que el escuchar, el reconocer el dolor del otro, el que el otro se sienta como acogido por usted es fundamental, ¿ya? Porque a veces esa idea reiterativa, chiquillos, también pueden a nosotros también angustiarnos, ¿ya? Y otra cosa que a mi juicio que es importantísimo, ¿ya? Es un poquito la confrontación, ¿ya? O sea, la confrontación en buena onda, eso sí, bueno, porque ahí de repente con este tipo de pacientes puede ser un poquito más complejo, pero y siempre ocupo una forma de confrontaciones como, y no sé, Patricia, no sé si estoy equivocado, pero parece que tú la sesión pasada me contaste esto, ¿ya? Entonces esa confrontación así como no directa, pero que el paciente se dé cuenta que uno lo escuchó, le prestó atención, es fundamental para que entienda de que esto sí le importa. Entonces, yo creo que esas cosas son importantes, ¿ya? Y eso, la escucha activa para mí es súper importante y reconocer el dolor del otro también. Muchas gracias. Ya la última pregunta, hay muchas preguntas para ser sincera en el chat, pero esta será la última. ¿Es aplicable en la terapia cognitivo-conductual a personas drogodependientes con TP o hay diferencias en el tratamiento? Disculpa, no escuché la parte, ¿es con qué? O sea, entendí, ¿lo puedes leer de El, nuevo la pregunta? sí, ¿es aplicable la terapia cognitivo-conductual a personas drogodependientes con Ujú. TP o hay diferencias en el tratamiento? ¿Con trastorno de estrés postraumático, con TEP, uso? ¿Eso? TP. ¿Con eso puso? No TP. sé qué Ah, cosa. no, ya, trastorno de personalidad, TP, trastorno de personalidad. Ah, por supuesto, o sea, demasiado efectiva, porque yo creo que una de las cosas ahí que siempre, cuando uno trabaja con esa población tan compleja, es, en definitiva, eh, que uno se pregunta ya, ¿es el trastorno de personalidad el que provocó esta adicción o la adicción provocó el trastorno de personalidad? ¿Ya? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos como terapeutas ya, ¿qué hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿Ya? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en esos casos claramente es controlar la adicción. ¿Ya? Porque un paciente recaído, por más que nosotros queramos meter todas las técnicas ahí por haber, y a lo mejor somos expertos en distintas, DBT, NAC, lo que quieran, si el paciente está recaído, es difícil hacer algo, ¿ya? Por lo tanto, a mí me parece que lo fundamental es trabajarlo en un equipo como más médico, ¿ya? O trabajarlo directamente con un psiquiatra experto al respecto, para que obviamente ayude a controlar el craving, ¿ya? O sea, esa necesidad irresistible de consumo, ¿vale? Y una vez ya estabilizado el paciente, su adicción, y ahí podemos empezar a avanzar un poquito más en el trastorno de personalidad. Pero yo creo que lo prioritario es que se mantenga abstinente, ¿ya? Porque si no, de verdad no hay técnica que funcione, ¿ya? Y ahí, un poquito, ese tipo de pacientes yo siempre los derivo a como equipos médicos que trabajan en adicciones, porque imagínate lo complejo, un trastorno de personalidad más adicción, eh, claramente te van a mentir la mayor parte del tiempo. Y te van a decir, no, hace rato que no consumo, no, hace rato que no fumo, no sé, hierba, o no sé, o hace rato que no consumo coca, y el paciente está súper recaído. ¿Ya? Y por eso está estable porque ha consumido, ¿cachai? O sea, y tú no está ansioso, mira qué bueno, qué bien lo ha llevado. Y ella es sospechoso, po. O sea, un paciente que tiene un consumo problemático, no sé, de pasta base, de cocaína, por ejemplo, es extrañísimo que esté tranquilo. O sea, la angustia se nos come, po. Entonces, ahí uno dice, ya, esta cuestión está rara. Por ejemplo, yo en consulta de crioculidad, eh, cuando veo que hay consumo de sustancias complejas, cocaína, pasta base, yo lo derivo a un grupo que trabaja en eso porque, en definitiva, la comprobación empírica de que no está recaído es lo fundamental. O sea, por ejemplo, acá en Viña existen varios equipos que trabajan, que todos los lunes, por ejemplo, le hacen la medición de examen de droga.
Entonces ahí el paciente, si recayó, se trabaja la recaída. Pero si tú no tienes, obviamente, el componente objetivo de que está recaído o no, capaz que estés dando puro la hora nomás. Porque, ojo, también dentro de los trastornos de personalidad también existe mucha psicopatía. Por lo tanto, claramente, a lo mejor te van a decir que sí, que no, no he consumido nunca más, estoy limpio y todo lo demás. Y a veces este tipo de pacientes no utilizan. O sea, yo sé que puede sonar feo esto, pero es cierto. Utilizan al psicólogo como un medio de validación y de un poquito de comprobación de que no están tan mal. Entonces, en definitiva, hay que tener cuidado con eso y a mi juicio, primero hay que atacar, ojalá, el consumo, que esté abstinente y después ya ir a trabajar con síntomas más profundos. ¿Bien? Eso. Bueno, docente, llegamos hasta las últimas. ¿Quiere invitar a los participantes para su curso? Ah, por supuesto, pues, obviamente que lo vamos a pasar bien, vamos a aprender alto, ¿ya? Eso es lo más importante. Eh, Vamos a hablar de estos casos, sí, son interesantes. Y creo yo lo fundamental es como mostrarles pasito a pasito cómo se aplican las técnicas, pues eso es como yo creo que es lo más adecuado, porque probablemente, chiquillos, pasa de que, o sea, a veces, esto es una crítica para la escuela de psicología, por si acaso, pero no quiero que tomen a mal, pero a veces en la escuela de psicología pasan pocos talleres, talleres clínicos, entonces a veces si tuviste la mala suerte o la buena suerte, no sé, de estudiar en una escuela más sistémica, o una escuela, no sé, psicoanalista o una escuela conductual, no sabes nada del otro, entonces creo yo que siempre es bueno nutrirse y también, ojo, creo yo que es fundamental a mi juicio, de verdad, un poquito a pesar de que soy cognitivo conductual, intentar tener una mirada un poquito más allá. Sí, yo creo que la psicología es una ciencia que está todo el rato siendo dinámica, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, la terapia central, los esquemas, me parece una buena estrategia de mirarla, porque intenta ser como bien integrativa, integra súper bien algunas cosas, ¿cachai? Entonces, otras que hay que mejorar, por cierto, pero en definitiva, yo creo que siempre aprender técnicas nuevas les puede ayudar no solamente para este tipo de casos, sino que para otras patologías también. Así que, bueno, ahí les deseo lo mejor y obviamente también agradecerles la presencia. Estar aquí un viernes en una conferencia a las 9:30 ya es agotador, así que les deseo lo mejor y bueno, y en una de esas nos vemos en el curso. ¿Ya? Eh, Eso. Muchas gracias, docente. Ya.